Más allá, oculta y protegida por vallas electrificadas y guardias armados, se encuentra la agencia más grande, más secreta y más tecnológicamente avanzada del mundo. La Agencia de Seguridad Nacional, o NSA. Su misión: crear y descifrar códigos. Interceptar señales extranjeras. Rebuscando entre las llamadas internacionales, emails, mensajes de texto y mensajes instantáneos que recorren el mundo moderno. Cada día más de 20.000 personas entran en esta ciudad secreta. Al contrario que los agentes encubiertos de la CIA, que espían en territorio hostil, los espías de la NSA utilizan la tecnología al servicio de la que se considera la mayor colección de matemáticos, lingüistas e informáticos del planeta. El escritor James Bamford lleva 25 años escribiendo sobre la NSA. Quienes la conocen bromean con el significado de sus siglas. Esta agencia no existe, y los que trabajan allí bromean diciendo que significa nunca digas nada. Durante la Guerra Fría, rodeó casi toda la Unión Soviética con puestos de escucha para interceptar comunicaciones militares y diplomáticas. Incluso escuchaba a los líderes rusos llamando al Kremlin desde sus limusinas. En su cuartel general de Fort Meade, utilizaba hectáreas de superordenadores para descifrar comunicaciones codificadas. Pero cuando cayó la Unión Soviética, emergió un nuevo enemigo. Uno para el que la NSA no estaba preparada. Ese enemigo era Al-Qaeda. Eric Hasseltine era el director de investigación de la NSA. Los rusos eran fáciles de localizar y difíciles de matar. Los terroristas son difíciles de encontrar y fáciles de matar. Al-Qaeda era un objetivo pequeño, diseminado y en continuo movimiento. Atrincherados en campamentos de entrenamiento en las montañas, sus soldados se comunicaban por móviles o teléfonos vía satélite. El trabajo de la NSA consiste en localizar al enemigo, pero pasaron de buscar a un enemigo conocido, sabían quiénes eran y dónde estaban, a uno totalmente desconocido, no sabían quiénes eran ni cómo se comunicaban. Para la NSA el reto era cambiar las tácticas para enfrentarse a un adversario cada vez más peligroso. En ciudades de Asia y de Oriente Medio, los agentes de Al-Qaeda utilizaron cabinas públicas y cibercafés para planear una serie de atentados que culminarían con los ataques del 11S. En ese momento era una carrera para ver a qué velocidad podríamos reconstruirnos y tener el tipo de habilidades que se necesitan contra un individuo o un pequeño grupo de individuos que opera por todo el mundo, sin prestar atención alguna a las fronteras. ¿Es eso posible? ¿Se puede reconstruir una comunidad de inteligencia a tiempo? Esas preguntas aún resuenan hoy. Estaba la Agencia de Seguridad Nacional, la organización responsable de interceptar llamadas y mensajes extranjeros, escuchando a Al-Qaeda antes del 11S. ¿Qué papel jugó la NSA? ¿Estamos más seguros hoy? Sorprendentemente, la comisión del 11S jamás investigó el papel de la NSA tan a fondo como investigó el de la CIA o el del FBI. Pero recopilando con cuidado una serie de archivos públicos desclasificados, la historia de la NSA y su papel en la guerra contra el terrorismo salió a la luz. En mi investigación utilicé miles de documentos que estaban en los archivos públicos. Incluyeron informes de la Agencia de Inteligencia, transcripciones de juicios a terroristas y una cronología secreta del FBI de los movimientos de los terroristas del 11S que se obtuvo gracias a la Ley de Libertad de Información. Una cosa está clara, estaban monitorizando al líder de Al-Qaeda mucho antes del 11S.
En noviembre de 1996, un conocido contacto de Al Qaeda compró un teléfono satélite Inmarsat en una tienda a las afueras de Nueva York. Ese teléfono era para Osama Bin Laden. Una vez empezó a llamar desde Afganistán, los puestos de escucha de la NSA comenzaron a pinchar sus conversaciones. El analista de la CIA Michael Sawyer, director de la estación ALEC, la unidad de rastreo de Bin Laden recientemente formada por la CIA, también está ansioso por conseguir esa información. El teléfono Inmarsat de Bin Laden fue un regalo de Dios. Nos dio una idea no solo de dónde estaba en Afganistán, sino de dónde se estableció Al Qaeda como organización, porque se realizaron llamadas a varios lugares del mundo. Para la NSA, pinchar llamadas vía satélite es una táctica básica de lo que se conoce como inteligencia de señales. Los teléfonos Inmarsat transmiten señales directamente a un satélite que está en órbita sobre el Océano Índico. Rastreando todas las llamadas que entraban y salían de Afganistán, la NSA determinó rápidamente el número de Bin Laden: 873-682-505-331. Una vez conseguida esa información, intentan concentrarse en ambos interlocutores, escuchando a Bin Laden gracias a un inmenso plato que está en el espacio y a su interlocutor con una enorme antena situada en tierra. La inteligencia de señales es uno de los tipos de inteligencia disponibles más importante. Las comunicaciones electrónicas están en el aire. Ya vayan de teléfono a teléfono, de satélite a satélite, de radio Inmarsat a radio Inmarsat. Y la NSA las captaba todas con una amplia gama de aparatos electrónicos. Pero una vez recogidas todas, lo único que tenemos son las señales, y al final todo se reduce al ser humano. Los analistas deducen a qué números están llamando desde el teléfono de Bin Laden y con qué frecuencia. Rápidamente descubren que la mayoría de las llamadas que se hacen desde su teléfono en Afganistán son a una casa en Yemen, 3.200 kilómetros al sur. Yemen es crucial para entender cómo opera Al Qaeda. Fue donde nació y se crió el padre de Osama Bin Laden. Su cultura es de clanes y secretos. No me sorprendió que Bin Laden escogiera su capital, Saná, para establecer su cuartel general logístico y de comunicaciones. Lo que me sorprendió fue encontrarlo escondido en uno de los barrios más pobres de la ciudad. El cuartel general estaba oculto en una pequeña casa normal y corriente que la CIA consideraba el hogar de uno de los socios más cercanos a Bin Laden. Las llamadas de Bin Laden no estaban encriptadas, por tanto el superordenador de la NSA no tenía que descifrar ningún código. En su lugar, los interceptores de voz y los lingüistas de la NSA tuvieron que traducir concienzudamente, transcribir y posteriormente resumir todas las llamadas. Los resúmenes se compartían con la CIA, pero sus analistas de la estación ALEC querían más. Creían que, únicamente estudiando cuidadosamente cada palabra, sería posible entender las intenciones de Bin Laden. Con el tiempo, si leías suficientes conversaciones, llegabas a deducir que tal vez botella de leche no significaba botella de leche. Y si la seguías durante un tiempo, desarrollabas el sentido de lo que estaban hablando en realidad. Pero no era posible hacerlo sin la transcripción literal. Fuimos a Fort Meade a pedirle las transcripciones a la subdirectora de operaciones de la NSA. Y ella nos respondió: no vamos a compartirlas con vosotros. Y ahí se acabó todo. La NSA ha rechazado todas las peticiones de entrevistas realizadas para este documental, pero su política desde su fundación ha sido la de no compartir datos ni siquiera con otras agencias de inteligencia.
Sawyer estaba tan determinado a conseguirlas que convenció a la CIA para que construyera su propia estación de tierra. Pero sin un satélite, solo lograrían acceder a la mitad de las conversaciones. Las escuchábamos, las traducíamos, se las enviábamos a la NSA y les pedíamos las otras mitades para poder entenderlas mejor. Pero nunca las recibimos. Un ataque terrorista contra los americanos al otro lado del mundo. 7 de agosto de 1998. Al-Qaeda ataca 2 embajadas americanas en África Oriental. El principal sospechoso es Osama Bin Laden. Tanto la NSA como la CIA estaban monitorizando la red de Al-Qaeda, pero ninguna de las dos agencias advierte sobre esos 2 ataques coordinados. Teníamos informes de nuestras fuentes de inteligencia en África Oriental sobre una posible operación que Al-Qaeda estaba preparando en algún lugar de la costa este de África, pero nunca supimos exactamente dónde. Los ataques a las embajadas se producen técnicamente en suelo americano, por tanto acude el FBI y se entera de lo de la casa en Yemen. Me enteré de lo del centro de comunicaciones de Yemen cuando llegué a Nairobi después del atentado a la embajada. Esa casa era el punto de reunión de los agentes de campo. Desde ese número llamaban a Bin Laden para pasarle información y recibir instrucciones. Con solo un puñado de métodos para localizar el paradero de Bin Laden, satélites de reconocimiento, espías en tierra y la inteligencia de señales, la experiencia de la NSA es cada vez más importante. Si solo son un pequeño grupo de gente que se esconde por ahí en una cueva, estás buscando una serie de objetivos muy pequeños en lugar de un gran ejército o de un complejo de misiles. Por tanto, la información a base de imágenes tenía menos valor. Es más relevante el factor humano en un entorno en el que las redes terroristas están formadas por parientes. Resulta más difícil conseguir información en ese tipo de ambiente. Creo que la NSA empezó a entender que se había vuelto más importante en la guerra contra el terrorismo. Un barco americano fue atacado en Yemen. 12 de octubre.